Muchas gracias por la invitación y me complace mucho compartir con ustedes y compartir con médicos, compartir especialmente con los pacientes y con los líderes de estos grupos de trasplante, de estos grupos de enfermedades huérfanas, porque yo creo que los pacientes con esa fuerza que le pongan a todo esto podemos sacar adelante muchos proyectos. Entonces, los pacientes cuando se organizan tienen un gran poder. Yo soy neumólogo de adultos. Los neumólogos de adultos somos pocos los que realmente pues nos interesamos en esto, porque también pocos tenemos la oportunidad de manejar pacientes. Los pacientes adultos se han venido incrementando y se han venido incrementando esta población por el buen trabajo que hacen, por el excelente trabajo que hacen los neumólogos pediatras. Entrando en materia, pues como todos ustedes saben, la fibrosis quística es una enfermedad genética multisistémica cuya principal característica es la enfermedad pulmonar progresiva, y es el pulmón y toda la patología respiratoria y las complicaciones respiratorias las que marcan como el peor pronóstico. Yo creo que una de las principales o una de las enfermedades genéticas más letales pues es la fibrosis quística, y lo es especialmente por las complicaciones pulmonares. Hay algo muy importante, y es que en los últimos años se ha venido observando incremento en la sobrevida de los pacientes con fibrosis quística. Y esto es teniendo en cuenta, o al tener en cuenta, dos terapias que se han venido imponiendo en los últimos años, y es, por un lado, el trasplante pulmonar. Entonces, si un paciente adulto con fibrosis quística accede al trasplante pulmonar, pues esto puede representar una sobrevida. Y otra cosa que estamos empezando a ver es con la terapia de los moduladores de la proteína reguladora transmembrana. A pesar de estos dos avances del trasplante pulmonar y del uso de esta terapia, la sobrevida ha aumentado. Y lo que más impacta en la sobrevida de estos pacientes es el manejo multidisciplinario. El manejo multidisciplinario, la comunicación entre estas diferentes disciplinas es lo que ha marcado que los pacientes mejoren la sobrevida. Existe una brecha en la sobrevida, no es lo mismo la sobrevida en Estados Unidos, en Canadá, en ciertos países o en países de la Unión Europea, comparado con Brasil, comparado con Argentina, comparado con nosotros, o comparado con ciertas poblaciones pues de Europa. De Europa, y en este caso hablando pues de Rusia, que está tan de moda. A pesar de todos los avances, también hay que decirlo que a pesar de todos estos avances, la enfermedad sigue progresando, y es muy posible que si un paciente llega a la edad adulta, en algún momento requiera un trasplante pulmonar. Lo fundamental, pues siempre hemos oído hablar de esa proteína transmembrana reguladora de la conductancia para la fibrosis quística, y esto fue un gran avance porque en 1989 fue descubierta, y para esta época pues se encontró que se manifiesta como un rasgo monogénico autosómico recesivo. Se han identificado más de 2000 variantes del gen que codifica la proteína, pero solamente como 400 variables fenotípicas se han identificado de una manera clara. Para esto, pues existe un sitio en la web donde, dependiendo de la mutación genética, se da una mayor información. Lo fundamental es que en los epitelios donde están estas células, donde se expresa esta proteína transmembrana, esa proteína transmembrana funciona fundamentalmente como un canal de cloro. Ese canal de cloro pues permite la salida de cloro desde el interior de la célula.
En ese epitelio hay unas cilias y ahí hay un moco y un líquido que recubre estas superficies. Cuando hay alteración en la salida del cloro porque esa proteína transmembrana o no se plegó bien o tuvo algún defecto en su expresión desde el núcleo, entonces viene defectuosa, no va a permitir la salida del cloro y también ella actúa de una manera muy estrecha con este otro canal de sodio que vemos al lado del canal de cloro. Al no permitir la salida del cloro, pues al parecer aumenta la absorción de sodio, aumenta la absorción de agua y entonces el moco que hay allí se pone más espeso y ese moco espeso va a hacer que las cilias, estos vellitos que vemos acá, se doblen y no tengan un efecto de batido adecuado. Vamos a tener un moco más espeso, ese moco se va a acumular, eso se acumula no tanto en la vía aérea, sino en otras superficies como el páncreas y como los conductos biliares. Entonces se van a manifestar los síntomas van a ser diferentes de acuerdo al epitelio. Fundamentalmente el defecto se da en las glándulas sudoríparas y por eso es que uno de los signos clínicos que aparecen más tempranamente es el sudor salado, un sudor que es más salado en estos pacientes y en este esquema se ve cómo la concentración del cloruro de sodio es diferente a los dos lados de la membrana. Las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística, pues las vamos a pasar rápidamente, pues como les decía anteriormente, son los altos niveles de sal en el sudor de los pacientes. Hay una obstrucción por moco de las glándulas exocrinas y en el pulmón, pues este moco adherente, espeso, obstruye la vía aérea. Con el tiempo se va a manifestar como una enfermedad obstructiva que estructuralmente las vamos a ver como bronquiectasias y esto es lo que va produciendo que los pacientes empeore su función pulmonar. A esto después vienen estas bacterias que van apareciendo como a través de la edad y la primera que aparece el Staphylococcus aureus. La Pseudomonas aeruginosa pues es una bacteria que aparece más tardíamente, es una bacteria que vemos más frecuentemente los neumólogos de adultos, los neumólogos pediatras empiezan viendo el Staphylococcus aureus, pero en pacientes pediátricos o en pacientes adolescentes que aparezca de manera temprana la Pseudomonas aeruginosa, esto se ha demostrado como un factor de mayor progresión de la enfermedad. Esto va a llevar a una inflamación pulmonar. Como les decía anteriormente, hay unas manifestaciones clínicas dependiendo de cómo se dé ese defecto genético. Y entonces pueden haber manifestaciones en otros órganos y a veces vemos pacientes más con insuficiencia pancreática que con compromiso pulmonar. O a veces también podemos ver pacientes jóvenes con pancreatitis a repetición y es probable que si ahondamos un poco en el estudio, un porcentaje de esos pacientes con pancreatitis idiopática a repetición, me atrevería a decir que más o menos un 10% de esos pacientes puede tener una fibrosis quística que solo se manifiesta con esto. La infertilidad en los hombres también es una causa cuando hay obstrucción glandular de la vas deferens y en los canalículos biliares que va a llevar al daño hepático y a la cirrosis. Hay diferentes clases de defectos del gen del regulador transmembrana. Y entonces a esto se ha clasificado y se ha estudiado y entonces la clase 1 es cuando hay ausencia completa de la síntesis, como lo vemos acá en el núcleo, en donde a partir del DNA no hay transcripción de ese gen, entonces no se va a producir la proteína. Hay otro, el defecto de clase 2,
que es el defecto en la maduración proteica y de degradación prematura. Se produce la proteína, pero al pasar por los otros canalículos y a la hora de madurar o plegar esa proteína no lo hace de manera adecuada, entonces se degrada rápidamente. La clase 3 es una regulación desordenada, como una disminución de la unión ATP, o sea, en la clase 3 se puede producir la proteína a nivel del epitelio, pero resulta que esta activación del ATP no se da, entonces no va a haber una apertura del canal, a pesar de tener una proteína formada. Conductancia de cloro o activación defectuosa del canal, la clase 4, y un número reducido de transcripciones de CFTR debido a un promotor de anormalidad en el corte y el empalme. Dependiendo de estas clases, también es que hay unos medicamentos que actúan, y por eso es que más adelante, cuando hablemos un poco de los medicamentos nuevos, de los moduladores nuevos, vemos que hay unas mutaciones especiales para dar determinado medicamento. Es porque esa mutación especial da un defecto determinado, y ese defecto es el que tiene más beneficio de unos medicamentos sobre otros. La mutación o el defecto más frecuente pues es el tipo 2. Hay que resaltar algo, y es que hay dificultades desde que están aprobados los medicamentos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde se han aprobado los moduladores, hasta antes de la década pasada, pues ya se sabía que la mortalidad o la sobrevida de estos pacientes había mejorado, y se decía que para pacientes que nacieran más o menos para hace unos 4 o 5 años, la sobrevida de estos pacientes era a 40 años. Probablemente ya pacientes que nazcan el día de hoy teniendo todas estas terapias nuevas, probablemente la sobrevida ya esté sobrepasando los 50 años. Una cosa que no todos tenemos acceso al trasplante pulmonar. Vamos incursionando poco a poco en las terapias moduladoras. Ya hay pacientes que lo están recibiendo, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo. Pero este esfuerzo tiene que ir aunado a lo que hasta ahora sabemos que sirve y lo que tenemos a la mano. Entonces es muy importante un diagnóstico precoz. Hay que seguir luchando para que exista el apoyo para hacer estos cribados neonatales. Después de que tengamos un tamizaje adecuado, ir a mirar a las pruebas genéticas o al test de sudor. Tenemos que seguir fortaleciendo todo el manejo interdisciplinario, como es la terapia respiratoria formalizada, la educación a las familias y a los pacientes. Existe un problema muy grave, y es que en la medida en que estos pacientes se vuelven exacerbadores frecuentes, pues la terapia antibiótica se vuelve cada vez más difícil y se vuelve un reto, pero para esto también hay unas terapias en los últimos 10 años antimicrobiana para Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente. Y también pues existen otros gérmenes que sí siguen marcando una mortalidad importante, y a pesar de esto no se han desarrollado terapias antimicrobianas adecuadas, como es cuando aparece la Burkholderia cenosepacea o la Mycobacteria abscessus. Estos dos gérmenes casi que cuando aparecen son prohibitivos para un trasplante pulmonar. Los dos aspectos más, continuando pues y hablando en esta diapositiva, es reducir la malnutrición. Los pacientes con fibrosis quística o con enfermedad pulmonar avanzada con desnutrición, esto los pone en riesgo para que haya mayor deterioro del BEF1, para que haya mayor deterioro de la función respiratoria. El estar malnutrido los pone, su sistema inmunológico los pone en desventaja, y entonces las infecciones pueden ser más severas, o el deterioro clínico o el deterioro multisistémico puede ser mayor. Entonces, el manejo adecuado de las infecciones, reducir la malnutrición, es ser muy estrictos con la suplencia de las enzimas pancreáticas,
y también ser muy juiciosos a la hora de evaluar las deficiencias de las vitaminas y de los minerales. Y obviamente, pues los medicamentos para tratar y para favorecer la expulsión del moco. Otra cosa muy importante y es que si nosotros formamos o lo que hay que seguir haciendo es tratar de fortalecer los grupos interdisciplinarios. Enfermedades complejas es muy difícil, casi que imposible que un solo médico lo maneje en su consultorio. Necesita tener la ayuda de otros profesionales, como vamos a mostrar más adelante, y tenemos que involucrar más profesionales. Tenemos que aumentar la educación porque no es infrecuente que los pacientes cuando deben de ser transicionados del neumólogo pediatra al neumólogo de adultos, con frecuencia llega donde el neumólogo de adultos y empiezan a quitarles terapias a estos pacientes. Entonces hay que seguir fortaleciendo la educación en los profesionales y tratar de generar estos espacios para que muchos más profesionales de la salud se enamoren de la enfermedad y podamos así mejorar la atención de estos pacientes. Lo ideal en este caso también es tener en centros específicos el manejo de estos pacientes y que ese grupo interdisciplinario, de ser posible, sea ubicado en una sola parte, porque también es muy duro para los pacientes estar dispersos por toda una ciudad buscando a su terapeuta en un sitio, a su endocrinólogo en otro sitio, a su neumólogo, bueno, etc. Cuando siempre hay que, o siempre lo hago y es resaltar la labor que hacen los neumólogos pediatras, y con frecuencia los mismos pacientes saben tanto de su enfermedad que a veces cuando llegan al consultorio del neumólogo de adultos, ellos pueden recibir como una preocupación al ver actitudes o poco conocimiento a veces de otros profesionales. Estos son todo el equipo interdisciplinario que debe intervenir en el manejo de los pacientes con fibrosis quísticas. Las enfermeras especialistas, los fisioterapeutas, los psicólogos, los nutricionistas, los farmacólogos, el trabajo social, los médicos, los otorrinolaringólogos, gastroenterólogos y hepatólogos, endocrinólogos, expertos en fertilidad y obstetras para el caso de los adultos, los anestesiólogos, porque estos pacientes, si estos pacientes llegan a la edad adulta, probablemente en algún momento requieran intervenciones quirúrgicas y estos necesitan un conocimiento de esos pacientes ya con hipertensión pulmonar, con hipoxemia crónica o con hipercapnia, entonces son realmente un reto. Los cirujanos cardiotorácicos para el caso del trasplante pulmonar o para el caso de las complicaciones de los pacientes con el neumotórax, los reumatólogos por la artropatía asociada a la enfermedad, los psiquiatras, los intensivistas, radiología intervencionista, el trasplante, el cuidado paliativo. Vemos esto, lo único que nos da a entender es que es una enfermedad realmente compleja y como les decía anteriormente, para enfermedades complejas hay que abordar el problema de una manera más seria y con un intento de profundizar más en los temas. Nosotros, los neumólogos de adultos, sin dejar de darle importancia a las otras cosas, pero una de las razones por las cuales nuestros pacientes cuando llegan a la edad adulta son pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar avanzada y básicamente estos pacientes, por ejemplo, los registros cuando estos pacientes se llevan a trasplante pulmonar, las mejores sobrevidas que hay para el trasplante pulmonar las da justamente la hipertensión pulmonar, que es otra enfermedad huérfana, y la fibrosis quística. Y da mejoría en la sobrevida porque son pacientes que se trasplantan jóvenes, entonces tienen una reserva después de trasplantados, una reserva cardiopulmonar mejor. Hay dos problemas grandes y son dos cosas que hay que ponerles mucho cuidado, y es el estado nutricional y las exacerbaciones. Un paciente que esté entrando a la edad adulta, que mantenga una actividad física adecuada, que mantenga una alimentación adecuada, probablemente ese BEF1 que vemos acá no va a caer tanto o tan rápidamente. Y esto
la buena alimentación y el ejercicio frecuente pues atenúa un poco la frecuencia de las exacerbaciones. Pero dos problemas grandes que hace que el trasplante pulmonar sea difícil o un reto o que se atrase un poco más es cuando nos llegan pacientes con exacerbadores frecuentes y con desnutrición importante. Esta es la pirámide como se ha venido manejando la enfermedad, en donde primero nosotros encontramos o nos vemos o ese paciente busca atención médica es por unos síntomas que presenta. Con frecuencia seguimos viendo que son niños que pueden dar muchas vueltas de consultorio en consultorio con síntomas respiratorios manejados como asma, manejados como desnutrición, etcétera. Y entonces estos pacientes, pues hay unos pacientes que solamente nos limitamos al manejo y al control de síntomas. Una vez identificados estos pacientes, pues ya venimos a tratar las complicaciones, a tratar la desnutrición, a tratar las infecciones respiratorias presentes y de acuerdo a la eficacia o a la excelencia con que se hagan esos manejos, pues se va a impactar la mortalidad o lo desenlace en este paciente. Hoy día, pues existe la terapia moduladora del regulador transmembrana. Y esto es una terapia novedosa que aborda el problema fundamental y es en la corrección de ese defecto de ese canal de cloro. Esta terapia moduladora de la proteína transmembrana es una terapia que está diseñada para corregir el mal funcionamiento de la proteína que produce ese gen CFTR. Como les decía anteriormente, debido a las diferentes mutaciones que hay, pues eso va a dar unos defectos diferentes en las proteínas y dependiendo de esa mutación determinada y que lleva ese defecto, pues va a haber una u otra terapia en la cual los pacientes se van a beneficiar. En la actualidad, pues hay 4 moduladores del CFTR para personas con ciertas mutaciones. Esto hay que hacer claridad que no es para todos los pacientes. Por eso es que es tan importante hoy día. Primero, nuestro sistema de salud permite, aunque con mucha dificultad, pues la evaluación por los test de sudor. Existen muchas dificultades para esto porque esto también tiene que estar muy estandarizado y hacerse con mucha calidad. Por eso es que es importante que cuando se hagan esta prueba se haga en sitios especializados y en sitios donde tengan la experiencia y hagan varias pruebas o muchas pruebas durante el año. Hoy día es importante ya no solamente eso, sino que hoy día también es importante evaluar cuál es la mutación que tiene el paciente en especial. Por eso es que ya pacientes con fibrosis quística ya está de manera establecida o si es posible, aunque con dificultades en nuestro país, pero sí tenemos mucha ayuda y ya hay posibilidades para hacerla, para que el paciente que tiene fibrosis quística nosotros sepamos cuál es la mutación que tiene. Y es supremamente importante porque esto nos va preparando para decir cuál es la terapia a la cual el paciente podría ser beneficiado y empezar a mirar las formas para acceder a esta terapia. Lo fundamental de esto es que son implementación de pequeñas moléculas. Ustedes vieron esa proteína ahí transmembrana y lo que hacen estas moléculas es corregir el defecto. Y entonces, por ejemplo, si hay una proteína mal plegada, esto hace que la proteína se doble de manera adecuada y entonces funcione como canal de cloro de manera adecuada. Cuando decíamos que habían proteínas que no llegaban a la superficie, pues esto permite. Hay otro efecto que es corregido, permite que la proteína llegue a la luz, a la superficie epitelial. Y otra función es que mantiene el canal de cloro abierto. Hasta el momento, las terapias que se han manejado, pues los estudios son terapias que no han superado el año. Entonces existen dudas, pero dudas que nos hacen sospechar con un alto nivel de certeza de que probablemente el uso de estas terapias con estos moduladores haga que el uso de los mucolíticos, el uso de los antibióticos,
de pronto la terapia nutricional y estas cosas empiecen a requerirse menos. También se han visto el caso para casos conocidos en donde pacientes adultos con enfermedad muy avanzada que han estado de pronto evaluándose la posibilidad de un trasplante pulmonar han recibido esta terapia y la mejoría ha sido importante. Estos son los 4 moduladores que hasta el momento han sido aprobados. El ivacaftor desde el 2012, lumacaftor, ivacaftor, Orkambi en el 2015, tezacaftor, ivacaftor, Symdeko en el 2018 y en octubre del 2019 se publicó en el New England pues el efecto del Trikafta y allí habían pacientes adultos con esta terapia. Estas terapias están determinadas para pacientes con defectos genéticos específicos, pero cada vez a medida que se va decantando la información, se va abriendo el espectro y ya hay un amplio espectro de esto y nos atreveríamos a decir que tal vez el 90% de los pacientes con fibrosis quística sean potenciales beneficiarios de esta terapia. Aquí, como vemos, pues el ivacaftor permanece como parte de la columna vertebral de las cuatro terapias. Contándoles un poco de nuestro centro, y esto aquí para si me escuchan colegas que manejan pacientes pediátricos, pues en la fundación hemos tenido la experiencia de manejar pacientes con fibrosis quística. Hemos tenido más o menos una población de 30 adultos con fibrosis quística, mujeres 12, hombres 18, y hemos tenido total de muertes 12 pacientes, que aquí lo que vemos nosotros pues con estos datos que les muestro es que han sido, la mortalidad pues ha sido como igual en hombres y mujeres, pero la mortalidad o la enfermedad tiende a ser un poco más severa en mujeres que en hombres. Por eso es que a la hora de hablar del trasplante pulmonar o a la hora de decir mortalidad, pareciera que existieran diferencias y fueran como fuera peor la mortalidad en las mujeres. Nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar 10 pacientes de fibrosis quística como protocolo, como potenciales receptores a trasplante pulmonar, y de esos 10 pacientes que hemos evaluado, hemos trasplantado 5 pacientes, de los cuales pues tenemos 3 vivos y 2 muertes. Quiero resaltar una cosa, y es que cuando nosotros evaluamos pacientes para trasplante pulmonar, pues una de las razones por las cuales no se llegan al trasplante es que cuando los vemos de manera muy tardía, entonces llegan pacientes muy enfermos, y a pesar de nosotros mantener la terapia, las terapias que han demostrado beneficio, pues a pesar de estos pacientes continúan deteriorándose. Entonces un llamado es que los pacientes teniendo fibrosis quística con compromiso pulmonar, el trasplante pulmonar debe ser conversado desde muy temprana. No quiere decir que cuando se esté hablando del trasplante es porque se vaya a hacer, sino porque el trasplante pulmonar, y por toda la problemática que manejan las familias y los pacientes, es un aspecto que hay que manejarlo poco a poco y que va a necesitar mucho tiempo de digerir. Así como un proceso de transición debe de llevar meses, a un paciente no va a dejar fácilmente su neumólogo pediatra de un día para otro y va a ir donde otro profesional completamente desconocido, sino que esto tiene que ir siendo muy despacio, y los médicos que manejan pacientes con fibrosis quística, pediatras o esta población pediátrica, también es muy recomendable que ellos identifiquen cuáles son, para el caso nuestro en Colombia, pues cuáles son los centros de trasplante a donde estos pacientes hay que direccionarlos. Afortunadamente, en esos centros de trasplante, pues coexisten muchas veces programas de fibrosis quística, y esto hace que sea mucho más enriquecedor. ¿Cuáles son las complicaciones en los pacientes que pueden hacer que incremente la mortalidad? Es la historia de neumotoras, el sangrado y el sangrado pulmonar. Nosotros hemos tenido todas estas complicaciones, hasta nos ha tocado que manejar una paciente con un embarazo gemelar con un desenlace positivo en este.
hemos tenido también la oportunidad de diagnosticar pacientes adultos con fibrosis quística. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo si nosotros decimos que la sobrevida mejora? Es que los pacientes adultos con fibrosis quística están aumentando y son más los pediatras, los neumólogos pediatras más expertos en fibrosis quística que los adultos, entonces por esto hay que hacer un especial esfuerzo desde las sociedades científicas, desde los mismos para presionar para que hayan más neumólogos de adultos entrenados en las diferentes ciudades de nuestros países. Otra cosa importante es que las pruebas genéticas deben de ser generalizadas por las opciones de tratamiento que hay y el desarrollo de terapias dirigidas para eso. ¿Cuáles son los futuros desafíos? Me perdonan esta diapositiva cargada de información, pero es muy importante ahorita tratar de aclarar cuál va a ser el papel de la terapia convencional, o sea, las cosas que nosotros venimos haciendo cuando ya empiezan los pacientes a recibir estas terapias con los moduladores, cuáles son las terapias que se pueden dejar o cuáles son las terapias que se pueden mantener o con qué frecuencia se deben de mantener estas terapias. Hay problemas a veces en la identificación de biomarcadores para inflamación o para exacerbación en pacientes que no producen esputo, entonces todavía necesitamos también el desarrollo de más pruebas para predecir inflamación en estos pacientes. Necesitamos involucrar más personas para mejorar de acuerdo a nuestras necesidades, para mejorar todas las necesidades que tenemos para el manejo y para que siga mejorando la sobrevida. Nosotros acá podemos decir, o la literatura nos muestra que si un paciente nace con fibrosis quística, pues probablemente vaya a durar 50 años, pero la experiencia que tenemos nosotros, y yo me atrevería a decir, por lo poco que me ha tocado ver en el centro, es una información sesgada, pero lo que nos ha tocado que ver es que cuando los pacientes adultos, creo que los pacientes adultos nuestros están falleciendo más o menos entre la tercera y la cuarta década de la vida, mientras que en países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, existen mucha mejor sobrevida, entonces esto también tiene que ser adaptado y adecuado a nuestra propia casuística. Es muy importante desarrollar el registro de fibrosis quística, y en esto sí hay que organizarlo y tratar de recoger todos los pacientes para ayudarlos y orientarlos a los diferentes centros para que se empiecen a analizar y se mire cuáles son los potenciales tratamientos que pudieran recibir estos pacientes. Los pacientes cuando se vuelven adultos, pues ellos van a tener, normalmente los adultos les toca que lidiar con complicaciones de más osteoporosis, la necesidad o el deseo de ser mamás de las pacientes con fibrosis quística, la diabetes mellitus relacionada y también pues cuando el paciente es trasplantado, pues estos pacientes continúan con otras complicaciones por la fibrosis quística como es la diabetes, la osteoporosis y la insuficiencia pancreática. En la actualidad, pues lo que hemos venido diciendo, la sobrevida mejora y estar preparados porque la población de adultos va a cambiar. En Europa también existen ya cambios en la tasa de nacimiento de pacientes de fibrosis quística, pues pareciera que está disminuyendo en algunos países, mientras que en otros pues siguen presentándose casos. Ya se empieza a conocer más con los estudios genéticos cuáles son las variantes o manifestaciones de enfermedades relacionadas con el gen o con la proteína transmembrana. Debemos conocer cuáles son los centros de trasplante y lo digo especialmente pues por los adultos. Si los pacientes pediátricos llegan a la adultez, estos pacientes tienen que ser conocidos con antelación por grupos de trasplante ante esa posibilidad. Recalcar nuevamente el manejo interdisciplinario. Debemos de facilitar estos encuentros, no solamente dejarlos para el día de la enfermedad huérfanas, que es algo muy importante, sino tratar de retroalimentar a los diferentes profesionales para que mucha más gente y
conozca sobre la enfermedad, sobre todo en el sector salud, y también los diferentes EPS y todo eso, porque hay que involucrarlas ante los beneficios que podría tratar el incursionar en estas terapias de los moduladores. Bueno, muchas gracias.